Ok, venía diciendo que les damos ahora una devolución general, la devolución particular de cada examen la tienen en la corrección, ¿sí? Y que hacemos como un punto y aparte, así empezamos con los temas de vistas, procedimientos almacenados, transacciones, triggers, son los 4 temas que quedan. Pero de ninguna manera queda como lo visto en, en la primera parte, podríamos decir, ya atrás, porque en el final podría ser tranquilamente que algún punto sea una consulta de selección o la creación de una tabla y relaciones, por ejemplo, o restricciones de check, de ese estilo. Y todo lo que tiene que ver con procedimientos almacenados, vistas, triggers, también va a tener consultas de acción, consultas de selección, así que sigue estando todos esos temas. ¿Bien? En general, del tema que corregí, que me puse a corregir yo, del grupo de gente que me puse a corregir yo, estuvo bastante bien y podría haber estado mejor en algunos casos, me parece, si se leía un poquito más, con más detenimiento la consigna, se practicaba un poquito más algunas cosas y algunas cosas de abstracción, me parece a mí. Por ejemplo, les sonará este enunciado, ahora les puedo compartir la pantalla también, así no está en el aire, este enunciado. Por cada localidad, el nombre de la localidad y la cantidad de litros vendidos de nafta super en el año actual, listar solo aquellas que hayan acumulado menos de 200 litros. Bueno, esta es una consulta bastante sencilla de hacer, pero tiene como sus partes donde hay que prestar atención. Esta se la dejé pasar en general. En todos los casos ponían el ID que corresponde a nafta super para ahorrarse un join, que están caros hoy en día los joins, entonces se ahorraban un join y no preguntaban con un like sobre el nombre del combustible. El problema de esto es que el ID no necesariamente va a ser así en todos lados, y entonces habría que cambiar la consulta para que funcione, ¿no? Si yo le pongo igual a 2 y en otro contexto nafta super es el número 20, tengo que ir y tocar todas las consultas de selección para que el 2 se transforme en un 20. Pero mmm, no estaría mal, así que bueno, es como una llamada de atención. No lo puse en las reviews para que no se haga tan largo, pero lo digo acá para que tengan en cuenta eso. No está ni bien ni mal, pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Digo, no está bien, sí, está bien, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que el ID no necesariamente va a ser igual en todos lados. Pero bueno, eso ya por ahí depende de quién hace el sistema, de garantizar eso, así que ahí no hay problema. Después, listar solo aquellos que hayan acumulado menos de 200 litros. Acá está esta palabra clave, acumulado. No es sumar aquellas ventas de menos de 200 litros. No es sumar los litros de las ventas de menos de 200, sino que sumar todo y después fijarse esto. Y si es así, ¿con qué cláusula se hace esa comparación? Si yo tengo que filtrar a partir de lo que acumulé. Bien, ahí como dice Máximo, con Javi, ¿sí? Con Javi resuelvo esto. Se puede resolver con un where si yo hago una subconsulta y después hago que esa subconsulta genere una columna y con la otra subconsulta tomo esa columna como lo vimos, ahí también se puede hacer con un where, pero si lo quiero resolver todo en la misma, sin usar subconsultas, va con Having ese filtro. Si uso un where, probablemente esté filtrando los litros de cada venta individual y me da un resultado distinto. Y después, esto de acá, que mucha gente acá, a mi criterio, se confundió, porque ¿qué significa el año actual? Y más adelante, el año pasado.
Bueno, ahí Gonzalo dice del sistema. ¿Bien? Esto técnicamente genera un reporte, el de abajo también, un listado. Y la idea es que yo quiero ver, o yo quiero hacer que me traiga los datos en el año en que estoy viendo el listado. O sea, si estoy en el año 2050, quiero que esto se transforme en el 2050. Entonces, si yo le pongo 2021 acá y 2020 en el 2, eh, no me sirve de mucho ese listado, o lo tengo que estar cambiando todos los años para que funcione, ¿sí? Y aparte, fíjense, precisamente se usa un término año actual, año pasado, que como que da a entender, si yo hubiese querido poner, o hubiese querido que sea solamente 2021 y 2020, ¿qué hubiese puesto acá para que no poner el año actual? El número de año. El número de año, y me ahorro un montón de tecleo. En vez de poner en el año actual, pongo 2021 y 2020. Y ahí no queda dudas de que es el año. Ahora, el año actual, esa frase, bien más abstracta, más genérica, hace que, o requiere que funcione siempre con el año actual, y en el caso del 2, funcione siempre para el año pasado. O sea, getDate, el year de getDate menos 1. ¿Sí? En general, esos fueron los errores recurrentes. Acá, bueno, IDs y domicilio de las estaciones que hayan registrado al menos una venta de 5 o más empleados distintos. Esto lo habíamos visto varias veces, y en la guía estaba también, y creo que lo habíamos mencionado en un vivo también. La diferencia en que diga más de 5 empleados y empleados distintos. Porque básicamente es, si yo ya conté una venta de un empleado para una estación, y después me viene otro registro con una venta de ese mismo empleado, ya no lo cuento de vuelta. O sea que tiene que ser gente o legajos o ideas de empleados diferentes lo que se vayan contando. ¿Sí? Eso lo vimos. Si tienen dudas pueden retroceder a la clase donde vimos funciones de resumen, y ahí me acuerdo que está seguro explicado. Y en el 5, básicamente, en general el 5 lo hicieron bien, era cortito, sencillo la normalización que había que hacer. Lo que acá tenía, y por ahí tenían que darse cuenta, es que, a ver si es este el enunciado, para que de la base de datos se pueda obtener. Dice, para que de la base de datos se pueda obtener, y todo esto, ¿sí? Estamos hablando siempre de la misma base de datos, de la anterior. Entonces, que de la base de datos se pueda obtener algo no necesariamente significa que esté registrado tal cual, o sea que todo esto que está acá se tenga que insertar como dato, como columna en una o más tablas. Por eso precisamente también se buscó esta palabra se pueda obtener, o para que se den cuenta de que hay cosas que se pueden obtener de una manera y otras que se tienen que registrar así. La base de datos no tenía una tabla de empleados, entonces acá pide que se agregue. Básicamente, le podían poner el nombre que quieran, pero el ID del empleado, el apellido y nombre del empleado, quiere decir que la tabla se tendría que llamar empleados, colaboradores, nombres de ese estilo. Cada una de las ventas que realizó un empleado, la fecha de ingreso y la localidad en la que vive, y ahí aclara de manera que pueda trabajar en la estación de servicio que más cerca se encuentre. También se necesita conocer la cantidad de litros vendidos en el último mes y el total facturado. Si vemos esto, localidades ya tenemos, o sea que para poder saber en qué localidad vive el empleado, yo ya tengo una tabla que me va registrando todas las localidades y que tiene un ID. Entonces, cuando agregue el empleado, yo voy a tener que hacer una foreign key a localidades para poder registrar el nombre de localidad. Si me guardo el nombre de localidad en empleado, no estaría bien, ¿sí? En la parte de normalización que vimos que uno de los objetivos que persigue es no duplicarse, no repetirse. Bueno, ahí no estaríamos repitiendo. Aparte, me da la posibilidad de que yo acá tenga como localidad General Pacheco y en el empleado le pongo Pacheco solamente, o Gral Pacheco o G Pacheco.
Bueno, para evitar eso, ya vimos que usábamos relaciones, ¿sí? De ahí sale el modelo relacional. Después, cada una de las ventas que realizó el empleado. Si yo vengo acá, que agregue una tabla de empleados, me va a permitir a mí relacionar el empleado con el empleado de la venta. Y luego, para poder saber cuántas ventas hizo ese empleado, no lo tengo que registrar, lo tengo que calcular a partir de la tabla de ventas. Lo mismo con cantidad de litros vendidos en el último mes y total facturado por el empleado. Son cosas que se pueden calcular a partir de ventas, ¿sí? Así que eso es importante no ponerlo en la tabla de empleados, que se calcule cada vez, es una de las formas normales que vimos, que no haya campos calculables innecesariamente. Bien, y si yo me guardo eso, si yo me lo guardo, siempre va a estar desactualizado, siempre voy a tener información hasta cierto momento. Si yo guardo un resumen, voy a tener que ejecutar un proceso que me vaya resumiendo cuántos litros vendió el último mes, cuánto facturó, y lo tiene que ir guardando día a día o minuto a minuto, dependiendo qué nivel de sincronía necesito. Y bueno, no es la manera en como se vio en la materia, ¿sí? Entonces, esa desnormalización estaría mal. No es tan grave, o sea, si alguien lo pone y dice, bueno, yo considero que se tiene que guardar en una tabla aparte, con el resumen, no es como lo vimos, pero podría ser. Y uno que considero sí que estaba mal en el punto 5 era, si a esa tabla de empleados yo le agrego un código de venta y lo relaciono con ventas, eso está mal desarrollado así, ¿sí? Tener acá en la tabla de empleados, junto con el apellido, el nombre y la fecha de ingreso, el código de venta. Porque, ¿qué pasa con eso? Tengo una relación foránea entre empleado y ventas, si lo agrego y de venta en empleados. Se ubican más o menos, ¿no? Tener una tabla de empleados que tenga un ID de venta y se relacione con ventas. ¿Tengo una foreign key ahí entre empleado y ventas? No. Bueno, en realidad sí tengo. Foreign key tendría. El problema es que la tendría al revés, por así decirlo. Si yo tengo una relación de uno a muchos, ¿sí? Que es lo que se lograría cuando yo haga esa foreign key, tengo que ver dónde quiero que esté el uno y dónde quiero que esté el muchos. Entonces, si yo pongo el ID de venta en empleado, ¿cuántas ventas puede hacer un empleado? No. Si yo pongo el ID de venta en empleados, un empleado puede hacer una sola venta, porque es la venta que yo pueda poner ahí, ¿sí? Y la ideal sería que un empleado pueda hacer muchas ventas y por otro lado que una venta la pueda hacer un solo empleado, ¿no? No tendría sentido que una venta la hagan o la registren 3 empleados a su nombre. Entonces, eso estaría mal. También estaría mal hacer una tabla que se llame empleados por venta o ventas por empleado, porque de vuelta, no es una relación de muchos a muchos. Es una relación de uno a muchos, donde un empleado puede hacer muchas ventas, pero una venta puede ser realizada solo por un empleado. Entonces, si tienen dudas de cómo representar eso, tendrían que volver y repasar lo primero que vimos, donde trabajábamos con este tipo de relaciones, ¿sí? Uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno, también repásenlo, pero no es en este caso el ejemplo. Así que tener en cuenta eso, porque que esté hecha una relación entre dos tablas no significa que esté bien. Tiene que representar además correctamente la realidad de lo que se pretende en el negocio, ¿no? En este caso como una estación de servicio.
Y Brian, del segundo, ¿alguna cosa para mencionar? Misma idea, ¿no? Mismo Del DER segundo, del del segundo segundo tema. punto, sí, del segundo tema, los puntos. Esta palabra, ¿no? Eh, Era una... Exactamente, eso los hizo pelota la mayoría. No sé, como que diga jamás haya vendido significa que yo a todos le puse lo mismo, básicamente. Casi copy-pasteé, lo reescribí porque no quería que después digan, el profesor copy-pastea la respuesta. Pero, pero básicamente la mayoría, por lo menos a los que les corregí, no contemplaban que no existiera. Incluso esa para solucionarlo es muy simple, es un not int con un select, ¿no? Ángel, Sí, si mal no podría ser recuerdo, es un así. not int con un select, va como Ujú. trompada. También Eh, creo, o sea, rebuscándosela un montón, ¿no? Pero creo que uno podría hacer para cada localidad sumar. A ver, estoy pensando en ya la voz estás alta. complicando mucho, No, Ángel. no, pero podría ser sumar la cantidad de estaciones que vendieron GNC más las que vendieron Nafta Super, y si eso da cero, Tal quiere cual. decir Bueno, esa es otra forma. que no, pero fíjense lo rebuscadísimo que es, hay que hacer una operación aritmética. Es más fácil, me parece, ver qué estaciones em, vendieron GNC o Nafta Super, tal y como dice acá, y de esas estaciones, ¿sí? Si aparecen ahí, no nos interesan. Nos interesan las que no aparecen ahí. Y después, bueno, lo que hay que hacer es contarlas por localidad. Pero principalmente acá lo importante cuando se encuentran con este tipo de consultas es darse cuenta de que si yo estoy leyendo registro a registro, imagínense que veo un registro que dice que es el combustible vendido sea diésel, por ejemplo. Entonces, diésel no es ni GNC ni Nafta Super. ¿Bien? Ahora, ¿eso me sirve de algo a nivel granular de un registro para lo que dice acá? Jamás. Yo no puedo tomar la decisión porque un registro no sea del combustible de estos dos que estamos mencionando, que esa estación, ya no lo puedo contar como una estación que no vendió, porque no sé si la siguiente venta no es de GNC o de Nafta Super. Y eso es clave, ¿sí? Darse cuenta cuando algo es a nivel registro, yo tengo que ir, veo un registro, cumple a una cosa, no cumple a otra, o tengo que analizar toda la tabla completa y después de eso, recién ahí tomar una decisión, sumar, contar, listar, lo que sea. Ese es un error, bueno, como decía Brian, bastante común que pasó. Y bueno, fíjense, que tenganlo en cuenta, porque no estaría bien resuelto. Imagínense que a mí me pidan, o a alguien que trabaje en el CISACAL, le pidan, pasame los alumnos que nunca, a ver, no, porque está por decir una cosa que... Sí, está bien. Los alumnos que nunca desaprobaron un parcial de estadística, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, yo voy alumno por alumno, encuentro examen. ¿Es estadística? Sí. ¿La nota es aprobada? Sí, listo, esta persona la tengo en cuenta. Y puede haber otro parcial de estadística. Y justo esa persona aprobó el primero y el segundo no. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que ver todo, y una vez que vi todo, recién ahí puedo decir, esta persona aprobó todos los, nunca desaprobó estadística, ningún parcial de estadística, o no puedo decir eso. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Eh, esto, esto no es como lo anterior que estábamos diciendo, bueno, acá hay que usar un distinct, o acá hay que usar acá hay que pensarlo de manera abstracta, darse cuenta de que no es a nivel de fila la decisión que tengo que tomar, sino sobre toda la tabla. Algo similar pasaba en Laboratorio 2, cuando trabajábamos con archivos, que algunas cosas se hacían a medida que iba leyendo cada registro del archivo, si pedía memoria dinámica, a medida que iba viendo cada elemento del vector, y otras cosas tenía que recorrer todo el vector o todo el archivo para poder definirlo.
Y si se fijan, con los ejercicios de ciclos combinados en laboratorio 1 también pasa lo mismo. Algunas cosas eran, dentro del grupo, si ocurría, ya lo mostraba o ya lo listaba, o ya lo contaba, lo que sea, y otras cosas había que procesar todo el lote para después dar una respuesta, ¿sí? O sea que tiene mucha similitud con laboratorio 1, esto también, y laboratorio 2. Y no les quiero decir que damos lo mismo en las 3 materias, porque no, pero casi. Hay muchas cosas que son muy parecidas. Sumar, contar, jamás, algún, todas esas cosas les abre la mente para que después cuando vayan a un lugar y les den un análisis funcional, no salgan corriendo porque ya tienen herramientas como para resolver eso, ¿sí? Para poder Claro, las resolver algo consignas tienen complicado. claro, las consignas en las 3 materias tienen una similitud, tienen algo en común, que siempre es esto, los datos que se van procesando por conjunto, por el grupo y demás, eso lo tienen en común. Después, bueno, la complejidad que se le va dando es dependiendo de la herramienta que queremos que aprendan a utilizar. Sí, yo me reía solo cuando porque yo estoy ahora trabajando en una empresa y me dieron un requerimiento para hacer, y parecía un enunciado de los nuestros. Era increíble. Yo dije, es confidencial, pero yo digo, ¿cómo estaría poder mostrarles? Porque parecía un enunciado de los nuestros, porque decía, bueno, tampoco les puedo decir mucho, pero imagínense que el usuario pueda hacer clic en este botón hasta 3 veces. Si pasa más de 3 veces, entonces tiene que pasar esto. Si además en la base de datos dice esto en tal lugar, y yo digo, parece un enunciado de los nuestros, o sea, rebuscado. Nosotros no hacemos enunciados rebuscados, pero digo, condicionales y contadores. Era increíble. Pero bueno, así es un poco también el desarrollo de software, ¿no? No es hacer siempre lo que a uno le parece sencillo o lo que a uno le parece entendible. Bien, de acá creo que no había mucho más. O no tan distinto al primero, ¿no? Acá sí ven que hay años escritos, entonces ahí sí está bien usar el número de año, obviamente. Acá también hay cuestiones relacionadas de... Con la fecha de vencimiento, los tanques. claro. También es necesario registrar los tiempos que son aptos dependiendo del tipo de tanque. Ok. Esto, de este tema, ¿tienen alguna consulta o del anterior? Yo los temas los conozco a los dos, obviamente. Corregí de este más que nada, pero si tienen alguna duda de alguno de los dos, aprovechen. O si alguien considera que no está bien corregido y quiere pedir revisión, también puede hacerlo. Que no se extienda mucho, que no vengan dentro de 2 meses a pedir la revisión del primer parcial, porque no, pero hoy, por ejemplo, a más tardar el lunes que viene, pueden... Bueno, el 3, viste que dice al Sí. menos una venta de 5 o más empleados distintos. Algunos sacaban, hacían toda Es la misma de acá, ¿no? Sí, es la misma. Bueno, algunos lo que hicieron fue estaba todo bien, pero calculaban distintas ventas, no empleados. Daba el mismo resultado, pero hacían por ventas, no por empleado. Ponían el distinct de ventas, de ID de venta, y no el distinct del ID del empleado. Eso lo vi varias veces. Sí, recuerda que a veces algo que da como los datos o como se cree que uno preparó y que tiene que dar, puede dar por casualidad, ¿sí? O sea, que dé el resultado correcto no significa que esté bien hecho. Entonces muchas veces van a tener ustedes una tabla de datos, la probaron un montón de veces, les digo, bueno, acá no sé si tienen una tabla de datos, pero pueden hacer como una revisión así visual de lo que tendría que dar, y después yo le cargo 3 registros y ya la correcta da de una manera y la otra que antes daba igual, ya no da igual. Entonces eso también ténganlo en cuenta. ¿Sí? A veces le dicen, no, pero a mí me dio bien y me lo ponen como está mal, y porque está mal, porque dio bien de casualidad por cómo están los datos, pero no en todos los casos. Bien.
Sí, ¿alguna pregunta mientras? Vayan consultando si quieren. Si no, arrancamos. Yo voy a sacar una cosa del freezer para que se descongele. El pollo, tal cual. Mientras no sea una botella. Tal cual. Bueno. Ahí estoy de vuelta. ¿Eh? No vivo en una mansión de 5 pisos y por eso tardé. Lo puse en el microondas de paso. Bien. Y me imagino que hicieron un montón de preguntas, ¿no, Brian? Debes Sí, estar sí. exhausto de las preguntas. Realizados, tal cual. Bueno, ya acuérdense que la oferta de revisión está hasta el otro lunes. Traten de avisarnos antes si quieren revisión por mensaje. ¿Sí? Ustedes saben quién les corrigió, ¿no? ¿No, Brian? Ellos pueden saber Sí, cuál. ellos pueden saber quién lo corrigió. Traten de, si le corrigió Brian, las amenazas se las hacen a Brian, y si les corregí yo, los agradecimientos van a mí. Y así. ¿Dónde dice pregunta Máximo? La verdad que no sé. Pero fíjense, supongo que va a aparecer la carita del profesor. No dice, creo, dice Agustina. Creo que sí. Si no, ¿cómo se dan cuenta que yo lo corregía? Y las amenazas me llegaron a mí. No dice. Ok, bueno. Em, para que se dé una idea, de Arena a Maldonado los corregí yo. Y del otro grupo, Brian. Así más fácil, ¿no? Porque si no, si me escriben a mí y lo corrigió Brian, yo después le digo a Brian y nos ahorramos todo ese camino de mensajes. Igual no importa, tampoco es que sí o sí lo tiene que ver la misma persona que lo corrigió, pero lo ideal sería eso, ¿sí? Bien. Es fácil. Si aprobaron, corrigió Ángel. Si desaprobaron, los corregí yo. Así que bueno, así sería más o menos como para que se den una idea si quieren pedir una revisión, y lo veríamos el otro lunes antes de empezar, o sea, al principio cuando arrancamos o al final, después vemos, pero sería como una opción para que ustedes puedan preguntarnos por qué, ¿no? Porque esto, siempre y cuando, bueno, traten de hacer primero, de entender la revisión, de resolverlo ustedes de vuelta, y si así todo les queda en duda de por qué o lo que sea, ahí nos pueden preguntar. Pero traten de ustedes de entenderlo, de que la revisión les sirva para tratar de rehacerlo y entenderlo, para que en el recuperatorio no vuelvan a cometer los mismos errores, ¿sí? Y bueno, obviamente también puede pasar de que nosotros nos equivocamos y le pusimos una nota de menos o de más y haya que corregirla. Y me imagino que si les pusimos una nota de más, ustedes van a decir, no, Ángel, me parece que yo tenía que sacarme un 6 y me pusiste un 10, por favor bájame la nota. Obvio. Así que en cualquiera de los casos nos avisan y corregimos la corrección si corresponde, ¿sí? Bien, quedó ahí entonces ese trámite. Ok. Bueno, vamos a empezar con vistas y procedimientos almacenados. Denme un segundo.
estuvieron viendo de vistas y procedimientos almacenados, me imagino, porque era la actividad de la semana pasada, así que deberían ya haber visto algo. ¿Ok? Entonces es más rápido ahora. Vamos mucho más rápido con los ejemplos, con todo, porque técnicamente ya lo vieron. Bien. Bueno, vamos a vistas y a procedimientos almacenados. Bueno, los dos son objetos de base de datos, ¿sí? Quiere decir que cuando yo creo una vista o creo un procedimiento almacenado, voy a estar creando un objeto adentro de la base de datos con un nombre, ok, bueno, con un nombre el cual después lo voy a poder utilizar. ¿Qué otra cosa son objetos de base de datos? Además de las vistas y los procedimientos almacenados. Bueno, ¿a nadie se le ocurre nada? Tablas. Consultas, las consultas no, Gonzalo, las consultas es código que vos ejecutás y nada más. No pasan a ser objetos, no están guardados en las bases de datos, pero sí las tablas, de las tablas obviamente las columnas también, por eso yo puedo renombrar una columna, borrarla, cambiarla. Las subconsultas, al igual que las consultas, tampoco son objetos de las bases de datos, ¿sí? Son cosas que se almacenan en la base de datos más allá de la información, ¿sí? Elementos de nuestra base de datos que se almacenan, más allá de la información, que la información son las filas de las tablas, eso es obvio que se almacenan en las bases, pero las tablas también son cosas que se almacenan en la base de datos. Bueno, las columnas también son objetos. Las restricciones, que es algo que estuvieron trabajando bastante por crear o cambiar una restricción, también es un objeto de base de datos. Tiene un nombre, obviamente tiene un propósito, sirve para un propósito, y puede ser creado con create, modificado con alter y eliminado con drop. También, bueno, tenemos cosas como usuarios, permisos, no sé si me estoy olvidando de alguna cosa ahora, pero bueno, esas cosas son objetos de base de datos. Y ahora incorporamos vistas y procedimientos almacenados, y más adelante vamos a incorporar triggers. ¿Bien? Entonces, una vista es como una tabla, solo que la tabla es algo físico, está realmente guardado así, y la vista es algo virtual. Es como una tabla con su nombre, que va a tener columnas, pero que en realidad así no se está almacenando la información, sino que se genera a partir de una consulta de selección, ¿sí? Entonces es como una tabla virtual, podríamos decir, o el nombre más apropiado es vista, porque así se llama. Bien, entonces yo creo una vista con el create y view para decir que es una vista, le pongo un nombre y luego defino cómo se va a generar esa vista. La vista se genera a partir de una consulta de selección, de como a mí más me resulte de utilidad. ¿Bien? La idea de tener esto así es que yo puedo tener acá una consulta muy compleja de escribir, de armar, y con la vista yo lo que hago es simplificar eso, porque después puedo acceder directamente a los datos que me devolvería la consulta compleja, pero a través de una selección de la vista. Porque como es una tabla virtual, le puedo hacer select, le puedo hacer join, lo que quiera. Le puedo hacer un count a alguna de esas columnas, o sum, ¿bien? Entonces, es como si fuese una tabla, solo que se crea a partir de una consulta de selección previamente ejecutado y guardado, ¿sí? Para modificar una vista, básicamente lo que hago es poner alter view, el nombre que tiene la vista, o sea que el nombre de la vista me sirve a mí también como para
referenciar cuando la necesite modificar o eliminar. Y en la modificación lo que hago es reescribir la consulta con los cambios que necesite para que la vista sea modificada. Si ejecuto el alter y la vista, la selección es igual, lo va a ejecutar igual, obviamente, pero no va a cambiar nada, pero técnicamente no va a chequear eso, ¿sí? Hugo pregunta si los registros de la vista se actualizan al momento de ejecutar la consulta de la selección de la vista. A ver, consulto si los registros de la vista se actualizan al momento de ejecutar la consulta de la selección de la vista. No lo entiendo, Hugo. Te consulto. Al momento de crear la vista, yo tengo una cantidad de registros X. Sí. Bien. Yo esa consulta sobre la vista lo voy a hacer mañana o pasado o dentro de un mes. Sí. Cuando las tablas originales que generaron la vista fueron alimentadas de alguna manera o fueron agregada información o fue borrada información. Exacto. La pregunta es la siguiente. Yo generé la vista el día 5. Esa vista se genera con una estructura. Sí. Esa estructura en ese momento tiene una cantidad de registros, no sé, 1000. Yo al momento de hacer la consulta sobre esa vista, la hago al mes siguiente, donde la cantidad de registros de cada una de esas tablas se incrementaron. O bajaron, o son menos. O bajaron. Exacto. Sí, tal cual. Bueno, perfecto la pregunta es, al momento de hacer la consulta sobre la vista, vuelve a hacer esa ejecución del select que crea la vista y me retorna lo que yo estoy pidiendo del resultado nuevo de la vista. Sí, es como si yo ejecutara por debajo la consulta de selección que generó la vista. Por lo tanto, si yo le agregué registros, le quité o modifiqué la información, cuando seleccione datos de la vista, se van a ver afectados. No es que hace como un snapshot, como una fotografía de cómo estaba la información cuando hice la vista y eso no puede cambiar. No, es completamente dinámico. Podríamos decir que es un alias para la consulta de selección, si quieren. Entonces, es como ejecutar esta consulta de selección, pero a partir de esta vista, de este nombre. Así que, en base a tu pregunta, Hugo, sí, la información cambia si yo le agrego registros, le quito o modifico, y más adelante selecciono datos de la vista. Pero no cambia si yo le agrego una columna a la tabla y la vista no la incluía, esa columna no va a aparecer. Para que aparezca, yo tendría que modificar la vista, agregar esa columna y recién ahí va a empezar a aparecer, ¿sí? Los datos, lo que son filas, lo que es información, va a aparecer sin problemas. Ya sean modificados, borrados, lo que sea, se va a ver impactado inmediatamente. Ahora, si yo agrego una nueva columna o una nueva tabla y mi vista no la incorpora con un join o con la selección correspondiente, entonces eso sí que no va a aparecer. ¿Está bien? Así que, bueno, en base a tu pregunta, con esto creo que quedó un poco más claro. ¿Por qué usar vistas? Bueno, lo primero que había dicho, o en el ejemplo primero que había mencionado es para ser más simples, para que en lugar de escribir algo muy complicado, muy rebuscado, y después seguir sobre eso y seguir haciéndole, como habrán visto en las últimas consultas que hicimos, que hacíamos subconsulta de la subconsulta y cada vez era más rebuscado y eso, yo llego hasta un lugar donde tengo una tabla que me sirve, un reporte, una información que me sirve así como está, genero una vista y cada vez que haga una selección de esa vista me va a traer esa información. A su vez yo le puedo seguir haciendo consultas a eso y generar información o reportes derivados de ahí. Pero ya me abstraí un poco, ya simplifiqué un poco la situación usando la vista, ¿sí? Después, de alguna manera, me permite a mí tener un mecanismo que limite un poco la información que se puede acceder. Si yo hago un sistema, no importa qué plataforma, ¿no? Ya sea web, mobile, lo que sea, y me acostumbro a siempre hacer select asterisco from tabla, que tengo, no sé, 50 columnas y me trae las 50 columnas que viajan una tras de la otra por internet, y yo después lo único que quería era el apellido y el nombre.
Y entonces estoy haciendo un desperdicio de recursos para traer más información de la que realmente necesito. Y además, toda esa información viaja a través de una red como mínimo, ¿sí? Una red puede ser local, pero también puede ser internet. Y eso, si la conexión no está cifrada, si no es una conexión segura, cualquiera en el medio puede tomar información y ahí puede haber importes de sueldos, estados de cuentas corrientes, claves, y si están sin encriptar, ya es una catástrofe, mails, un montón de cosas que alguien podría llegar a tomar, se llama snifear, cuando uno toma información a través de la red, y legalmente obviamente, y la captura y la usa para vender información o lo que sea. Bueno, evitar eso a través de una vista, porque me da a mí un nivel de abstracción, me da una capa ahí en el medio, en el cual yo no voy directamente a la tabla física donde está todo. Voy a algo en el medio que tiene ya una parte de las columnas, o me trae una parte de las columnas. Entonces, no importa lo que quiera hacer el programador, por ejemplo, cuando acceda a la vista, le va a traer solo lo que la vista yo autoricé que traiga, no me puede traer más. Si yo le doy acceso a la tabla completa, le digo hacer un select a toda la tabla, y ahí va a estar toda la información. Si, por ejemplo, pone asterisco, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta hasta ahora? Ahora vamos a ver un ejemplo para que no quede todo así en el aire, que se entiende menos. Bien. Hugo ya preguntó una cosa que viene bien, que aparte me iba a costar representarlo, porque si no tenía que borrar datos o agregar datos nuevos, ¿sí? Y eso lleva más tiempo, pero sépanlo, si yo cambio la información, si agrego registros o quito, la vista los va a incluir automáticamente, ¿sí? ¿Alguna pregunta más de esto? Bien. Y entonces, una más de las ventajas es esta, la última de acá, ¿sí? Que el impacto que se hace cuando yo cambio una vista, si estoy desde una aplicación consumiendo eso en lugar de la tabla directamente, es inmediato. Y ahora eso lo podemos ejemplificar, ¿sí? A ver si tenía un diagrama. Acá tengo un diagrama de eso. Nosotros, no tengo un diagrama del otro caso, a ver. No, pues después ya pasó a procedimientos almacenados. Tendría que hacer un diagrama con los dos ejemplos, pero, a ver, ustedes ya hicieron aplicación de escritorio y aplicación web, ¿verdad? Bueno, voy a asumir su silencio como un sí. Entonces, ahí está, Juan. Entonces, sí. Aplicación web creo que está en proceso. Recién arranca. Bueno, pero seguramente lo van a hacer. Sí, sí, seguro. Pero bueno, con escritorio es más que suficiente. Entonces, o sea, estoy seguro que en algún momento dentro de la aplicación, en alguno de todos esos archivos de C#, declararon en algún momento un string que se llamaba SQL y pusieron ahí un select gigante con joins, con where, con todo, y desde el escritorio, de la aplicación de escritorio le pegaban directamente a la base de datos para traer la información. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Ok. Sí. Imagínense que entonces traían apellido y nombre de un cliente en columnas distintas. Lo llevaban a una lista probablemente, o lo que sea, o por ahí a una data table, y lo mostraban en una grilla. Bien. Si yo quiero que después, en lugar de que sean dos columnas, sea solo una, donde me ponga apellido, coma, nombre, concatenado. Lo que iban a tener que hacer es cambiar el código fuente de la aplicación de escritorio. ¿Bien? Para que la consulta sea distinta y me traiga el apellido y el nombre de una forma distinta. ¿Bien? Entonces, si yo hago ese cambio y quiero que se impacte en la aplicación, ¿qué tengo que hacer? Además de escribir el código nuevo. Yo hago el cambio, lo que sea, ¿eh? O imagínense el ejemplo que estábamos trabajando nosotros de archivos. Nos traía el tamaño del archivo en bytes. Y después lo ve alguien y dice, no, nadie entiende nada con los bytes. Pasalo a megas. Bueno, lo paso a megas. Tengo que ir a mi programa,
donde traigo bytes, cambiar la consulta para que sean megas, y después, ¿qué tengo que hacer para que eso cobre vida? Que es algo que deberían saber porque lo vienen haciendo desde el laboratorio 1. ¿Qué pasó en el fin de semana largo? Perdieron la memoria todos. Ejecutar, sí, pero antes de ejecutar, para que tome los cambios que yo hice en código, ¿qué hay que hacer? Es una palabra que la deben... está Juan. Compilar. Yo si no compilo, y ese build me da correcto y genero un nuevo binario, no voy a tener los cambios. Y entonces, si yo ya tengo cientos y cientos de computadoras corriendo ese build, y yo hice uno nuevo, básicamente tengo que buscar un mecanismo o pasarle por WhatsApp el nuevo exe para que tome los nuevos cambios, y fíjense todo lo que hay que hacer para un mínimo cambio. En cambio, si yo en lugar de que mi aplicación vaya directamente a las tablas, paso a través de una vista, entonces con solo modificar cómo es que me trae, por ejemplo, los bytes a megas en la vista, ya la aplicación ni se entera de ese cambio, porque la aplicación no va directamente a mi tabla de archivos, por ejemplo, sino que lo trae a través de una capa intermedia, que es la vista, ¿sí? De hecho, ese ejemplo mismo vamos a usar ahora para que lo vean. Pero me da ese impacto inmediato a través de tener algo en intermedio, no ir directamente a las tablas físicas. Me ayuda a mí a que si estoy trabajando con vistas y todos mis reportes, por ejemplo, los obtengo a partir de vistas, entonces no debería tener que cambiar todo, salvo que sea un cambio estructural muy grande, para una mínima modificación en cómo se muestra la información, ¿sí? Bien, veamos eso acá con un ejemplo, con una actividad, que después les van a quedar algunas para resolver a ustedes. Este reporte, ¿sí? Un reporte utilizando una vista que informe por cada usuario el nombre de usuario, el tipo de cuenta de todas las suscripciones que registra y cuánto lleva abonado por ellas. Bueno, voy a copiar esto, lo voy a tirar acá en el Data Studio. Entonces, yo necesito hacer este reporte. Nombre de usuario, tipo de cuenta de todas las suscripciones que tenga ese usuario y cuánto viene abonando por ellas. ¿Bien? Bien. Entonces, si nos fijamos el DER, nombre de usuario, ¿qué era? Nombre de usuario, el tipo de cuenta de todas las suscripciones, o sea que de nombre de usuario vengo a suscripciones y a tipo cuenta, y cuánto viene pagando por cada suscripción. Bueno, ¿cómo sería? A ver. Voy poniendo un select, primero hago la selección, me fijo que funcione, después lo transformo en una vista. Entonces, select, le puedo poner alias también. De usuario me pide el nombre de usuario. El nombre de usuario. ¿Qué más me pide? El nombre del tipo de cuenta. Así que del tipo de cuenta, el nombre. ¿Bien? Y para llegar ahí hago un join a suscripciones. Quedó como una carita. Y de usuario. Y join a tipo cuenta. Y de tipo cuenta. Bien, hasta ahora tengo el nombre de usuario. Y los nombres de todas las suscripciones que hayan tenido, ¿sí? Pero me pide también cuánto viene abonando, ¿sí? por estas suscripciones. Bueno, ¿y ahí cómo hacemos?
¿Cómo saco cuánto viene pagando por cada suscripción? De pagos tenés que sacar donde sea el ID con el ID de suscripción. O sea, de pago sacás el importe donde sea igual, el ID de suscripción y el ID de pago. Perfecto, Juan. Y pregunta, ¿yo puedo tener usuarios que tienen suscripciones, pero que no tengan pagos? Había una free, ¿no? Claro. Entonces, o no, podría pasar que yo me suscribí hoy a uno no free, pero todavía no pagué. Entonces tengo usuario con suscripción y que todavía no pagó. Eso podría pasar. Entonces, ¿cómo hago para que me traiga información igual de pagos? ¿Y qué debería ser esa información cuando alguien no pagó? ¿Cuánto debería ser lo que lleva abonado, el total abonado? ¿Qué les parece? Porque acá yo voy a tener que sumar de pagos el importe, ¿sí? As abonado, por ejemplo, o total abonado. Con el is null si es 0, que te vuelva 0 si no tiene nada. Si no son... Bien. Eso por un lado, is null y 0. Pero además de esto, ¿qué otra cosa tendría que hacer? Porque yo ahora tengo que llegar con algún join a pagos. ¿Bien? Pero fíjense, hago un join a pagos y voy a pedir, como dijo Juan, que el ID de la suscripción coincida con el ID de suscripción del pago. Y cuando ejecute esto, y claro, y le ponga el group by, ¿no? Si no le pongo el group by, no me va a andar. Tengo muchísimo menos registros. O sea que, queriendo tener un poco más de información, termino teniendo menos registros por una cuestión técnica más que nada. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, vayan pensando cómo se resuelve esto, yo voy a crear la vista. Voy a hacer una vista que le voy a poner www, vamos a ponerle suscripciones usuario y creo la vista. Bien, la ejecuté, seleccioné todo, ¿no? La ejecuté y esto ahora no me muestra un resultado, un dataset. Me muestra comando ejecutado correctamente. Quiere decir que ahora hay un objeto en la base de datos, por más que el IntelliSense, igual el IntelliSense me lo toma igual, que se llama, bueno, como le puse a la vista, y que es seleccionable. Yo puedo poner ahora select, bla, 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 suscripciones usuario. Si ejecuto, pueden ver que me ejecuta por debajo lo que antes traía la consulta de selección. No es muy complicada esta consulta de selección, pero para el ejemplo sirve. Y fíjense que yo puedo, si quiero, poner, mientras que el total abonado sea mayor a 1000, por ejemplo. Y me lo filtra. O sea, es como si fuese una tabla, pero no es una tabla, es una vista. ¿Bien? Entonces, ahora que existe eso, yo puedo venir, por ejemplo, al Visual Studio. Al Visual Studio, el Community. Y esperar un poquito porque pesadito. Ahí está. Y yo tengo acá un proyecto de ejemplo en consola, ¿sí? Y vamos a consumir esa vista desde esta aplicación de consola. Yo acá ya lo tengo medio cocinado un poco, pero fíjense. Tengo una data table, llamo un helper que me trae las suscripciones, vamos a ponerle suscripciones usuario. No se tiene por qué llamar así, pero para que sea un nombre más correcto. Después creo una tabla de consola y la muestro. Y ahora vengo al helper este de base de datos y suscripciones. Usuario.
usuario. Y acá ya no voy a hacer de suscripciones, sino del nombre que le puse a la vista. www suscripciones usuario. Lo copio y pego porque como va en un literal, si uno lo escribe mal, tira error, ¿sí? Bien, listo. Abre la conexión, selecciona una data table y lo cierra. Acá estoy usando una data table, se podría usar genéricos, una lista o lo que más les guste, ¿sí? Pero ahí tendría que ponerme a mapear y no tengo ganas. Entonces, con una data table, para este ejemplo, es más que suficiente. Compilo, ejecuto sin depurar. Y ahí está, ¿no? A ver si es más grande. Ahí ven. Esto es lo que está viniendo desde la base de datos a través de una vista a la aplicación y se muestra, ¿sí? En consola. Ahora, yo también tengo acá un proyecto, voy a abrir el Visual Studio Code esta vez, un proyecto web, en este caso es con Laravel, y anda por acá. Code. Laboratorio 3. Vamos a tirar todo esto para acá. Y acá tengo un archivo que creo que ya lo tengo a mano. No lo tengo a mano. Sí, acá, vista. Y va a traer de, acá dice table, pero también incluye las vistas, así que vuelvo a pegar el nombre de la vista y ahora esta aplicación va a consumir esa vista y la va a mostrar. Así que yo acá voy a poner laboratorio3.test, que es lo que hace que funcione esto. Y tenemos acá el mismo que se ve en la consola y lo mismo que se ve si yo hago select asterisco from y la vista, ¿no? Vale, ahí abajo está. Es la misma información. Entonces, hasta ahora lo único que hicimos, bueno, además de consumirlo desde una aplicación, que esto hace que, bueno, lo pueda ver en otro interfaz que no es lo que venimos usando siempre, que es el Data Studio, pero hicimos como un punto medio de referencia. Yo no voy directamente y ejecuto esto desde la aplicación, ¿sí? Yo ejecuto esto desde la aplicación. Esto es un poco a veces como en Excel, ¿vieron? Cuando hacen referencia a una columna y que esa columna a su vez tiene una fórmula, que esa a vez tiene otra fórmula, y que si uno cambia algo en un lado, como que empieza a cambiar en los otros también, lo cual le da como cierta automatización. Bueno, esto va a pasar ahora sin que yo tenga que recompilar nada, porque ahora me imagino que alguien me va a decir cómo hago para que aparezcan la gente que tiene el plan gratuito que desapareció de acá. ¿Qué tengo que hacer? El right join. Sí, un left, pero es un join, un outer join, ¿no? Necesito que me traiga lo de la izquierda, más allá de que no tenga un pago. ¿Bien? Si yo ejecuto esto, fíjense que yo voy a ejecutar sin el create, ¿sí? Voy a ejecutar la selección solamente. Y ahí está toda esa gente que tenía, obviamente, cuenta, pero no tenía pagos. Y ahora, si yo quiero cambiar la vista, ¿qué tengo que hacer? Alter. Alter. Y ahora sí ejecuto todo, bien, alter. Ahora la vista es distinta porque le puse ese left. Y fíjense que cuando la ejecuto me trae los free. Y si vengo a la web, simplemente tengo que hacer un refresh. Y ahí están los free, ¿ven? No tuve que cambiar nada en el código. Y ya me impactó acá. Y en el que es de consola, esto ya, como no está dentro de un while, no lo va a volver a ejecutar. Pero yo puedo ejecutar, fíjense, no compilo, ejecuto e inicio sin compilar. Ustedes ya saben que ahí no estoy compilando. Y ahí están los free, ¿ven? O sea que, fíjense lo bueno de esto, la misma aplicación, yo podría haber corrido el exe, o en este caso el binario,
sin compilar, y como está usando la vista de intermediario, no tengo que cambiar nada, no tengo que tocar nada acá, ¿sí? Inmediatamente impacta el cambio en la aplicación que sea. Y fíjense otra ventaja. Si más allá de que tenga que compilar o no, porque muchas veces hay lenguajes que son interpretados, entonces no hace falta compilar y mandar nuevos binarios y eso. Si yo tengo 5 aplicaciones y en las 5 escribí una consulta embebida, que se suele llamar así cuando yo pongo el select dentro de la aplicación, como mínimo tengo que hacer los cambios en 5 lenguajes distintos o en 5 aplicaciones distintas. Y acá no, lo tuve que hacer solamente en el motor de base de datos. Tuve que cambiar cómo es la vista. Y automáticamente todos los demás, sin tener que sufrir ningún cambio en su código, que al cambiar el código uno puede introducir un bug, se impactó automáticamente, ¿sí? Bueno, esa es la ventaja, o una de las ventajas, de trabajar con vistas o con procedimientos almacenados que tienen la misma idea. Ahora les muestro un esquema con procedimientos almacenados, pero es la misma idea, ¿sí? No tengo que estar cambiando constantemente en todas mis aplicaciones, sino que lo puedo hacer desde un lugar centralizado, que es la base de datos, le mando la información que necesita o la selección de la vista que necesito y me trae la información. Esto obviamente tiene sus gente que está a favor de esto y también que están en contra, o sea, hay grieta con el tema del uso de vistas y procedimientos almacenados, porque lo puedo hacer o en la base de datos o lo puedo hacer en cada aplicación. También podría hacerlo a través de una API, ¿sí? Hay diferentes maneras como de resolver esto y todas tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Obviamente. Nosotros les mostramos una manera, no significa que lo tengan que hacer siempre así, pero fíjense qué ventaja tiene. Y bueno, también, obviamente, cada cosa tiene sus desventajas. Al centralizar uno siempre tiene una desventaja porque se genera una dependencia, ¿no? Así que ustedes después van a decidir, en base a su necesidad, qué herramientas utilizar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Había otra más para hacer con la vista. No, este es el que estamos viendo. Modificarla, ¿sí? Háganlo ustedes, ¿sí? Porque así tienen más para hacer, aparte están como medio apagados, entonces les queda como actividad, así no estamos mostrando algo similar a lo que ya hicimos. Ya con el cambio en el left join se notó la diferencia y cómo automáticamente impactó en todos lados, así que me parece que eso ya está bien. Y ahora podríamos ver de procedimientos almacenados un poco, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta con vistas antes de empezar con procedimientos? Vistas me parece es el tema o más entendible, más fácil, porque no deja de ser la consulta de selección que ya sabían hacer, pero ahora a través de generando como un objeto nuevo que la ejecuta por debajo. En cambio, el procedimiento de almacenado sí es un poco más distinto, vamos a ver un poco más de programación con SQL, pero no es una programación tampoco que sea muy complicado. Creo que en lo que hicieron en programación y laboratorio 2 o lo que están haciendo en programación 3 es mucho más complicado su sintaxis y lo que van a hacer que lo que programamos en laboratorio 3, ¿sí? De hecho, que vamos a ver hoy no requiere de programación porque también es un reporte, pero acá sí ya tienen algunas cuestiones en las que van a tener que aplicar decisiones, usar banderas, comparar lo que sea para que haga una cosa u otra, ¿sí? Vamos a ver este reporte, pero esta vez a través de un procedimiento almacenado. Entonces, acá me pide hacer un reporte mediante un procedimiento almacenado que reciba un código de usuario y muestre el apellido y nombre del usuario, el nombre y la extensión de archivos de todos los archivos que tenga ese usuario, ¿bien? Entonces, para poder hacer esto yo voy a tener que utilizar variables, ¿bien? Voy a tener que usar variables porque
un procedimiento no deja de ser una función. Y una función que recibe parámetros necesita guardar esos parámetros en variables. En este caso, una sola para recibir el código de usuario, ¿sí? Entonces, ¿cómo creo una variable? Sí, ¿cómo creo una variable en SQL Server? A ver. ¿Investigaron eso? Por ejemplo, si tuviese que resolver la tercera y yo quiero guardarme el tamaño promedio de los archivos con extensión XLS en una variable, ¿cómo puedo hacer? Bien, ahí Hugo está mencionando, las variables en SQL, en SQL Server se utiliza con arroba, ¿sí? Vamos a hacer acá esta de aquí, la 3. Bien, entonces esto ya lo sabemos hacer sin variables. Sin variables yo uso una subconsulta. Bien, entonces uso una subconsulta y con la subconsulta obtengo esto. Bien, y después cada una de las filas de la consulta principal toman este valor a partir de una subconsulta para comparar. Pero habíamos dicho que eso no era muy performante porque por cada fila ejecuta la subconsulta y va calculando el promedio cada vez y eso hace que sea más costoso para el servidor. Entonces yo podría esto guardármelo en una variable y luego para hacer la consulta usar lo que guardé en la variable previamente. Yo quiero saber de archivos, todos aquellos que su tamaño sea mayor al tamaño promedio de archivos que la extensión sea XLS. Esto me da un número que utiliza la de afuera para promediar, ¿no? Me da 54 filas, hay muchas más. Entonces, esto es lo que no es tan performante, pero funciona. Yo esto de acá me lo llevo a una variable, voy a crear una variable, le voy a poner tamaño, a ver si podría poner ñ, creo que sí, tamaño promedio, y la voy a llamar, ya la llamé, tamaño promedio, la voy a declarar de tipo decimal, ¿sí? Decimal, ahí. Bien, ahí está creada la variable, pero todavía no tiene ningún dato. Para hacer una asignación yo tengo dos maneras. Puedo hacer set tamaño promedio igual a lo que me devuelve esta consulta, ¿bien? Para demostrarlo puedo hacer un select de tamaño promedio y me tiene que dar ese mismo número, ¿no? Ahí estamos, 232.838,0. Ahí lo traje a través de la variable. Esta es una forma de asignar. ¿Por qué 10,2 en la declaración de decimal? El tipo dato decimal necesita, para declararse, que le proporciones que le des dos datos, dos elementos. La cantidad total de dígitos y cuántos dígitos van a ser utilizados por la parte decimal. Por eso 10,2. Bien, 10 dígitos en total, 2 de ellos decimales. Bien. Después no significa que sí o sí va a usar los 10 dígitos. Si es más chico el número, usa los que necesite, pero son 10 en total. Bueno, una de las formas de asignar es esta, y otra forma de asignar es así, select, y a tamaño promedio le asigno lo que me devuelve el ABG de tamaño, así no, perdón, así, from archivos, voy a dar extensión, igual a XLS, ¿sí? Ahí va. Entonces, fíjense, esto es como si fuese la consulta de selección normal que nosotros conocemos, solo que en lugar de obtener el promedio, por ejemplo, y generar un listado con eso, y mostrarlo, por así decirlo, en los resultados,
lo va a asignar a una variable. O sea que si yo ejecuto esto, si lo ejecuto declarando la variable, ven que no me muestra nada. No me muestra nada porque lo que hizo realmente la consulta es declarar la variable y asignarle un valor. Pero nunca seleccioné ese valor como para verlo, como para que me lo devuelva. Porque esto hace una asignación en realidad. Esto de acá, incluyendo esto de acá, me muestra el resultado como resultado, ¿sí? Así que tenemos dos formas, con el set, y fíjense que la sintaxis es distinta, o con la asignación directamente en la consulta de selección. ¿Qué ventaja tiene el de arriba, por ejemplo? Bueno, me parece más claro visualmente que estoy seteando un valor y cuál es ese valor. ¿Qué desventaja tiene? Y que tengo que ir haciendo uno a uno. Si yo quisiera además saber cuántos son, además del promedio, tendría que hacer cuántos, como int, y después onSet, que diga cuánto, bueno, y no romper todo en el intento. ¿Qué hice? Ahí me di cuenta. Claro, en la segunda puedo hacer varias a la vez. ¿Cómo? Te escuchaba un poquito entrecortado, no sé si fue general o fui yo el problema. Puede ser, a veces se me corta la conexión un poco. Les decía que la ventaja del de arriba es más claro entender lo que está haciendo. Fíjense, ahí es muy claro que el primero setea un promedio, al tamaño promedio, y el de abajo es cuántos, ¿no? Y el de abajo, cuántos son los que tienen esa extensión, ¿sí? Vamos a ponerle cuántos XLS, cuántos XLS. Entonces, yo ahora puedo hacer el select de tamaño promedio y de cuántos XLS, y cada uno va a tener su propio valor guardado en una variable. Si yo tuviese, no sé, 10 datos por guardar en variables, tendría 10 sets distintos, se hace un poco largo, ¿bien? En cambio, en el de abajo, yo puedo hacer así. Puedo hacer este que me guarde el ABG, coma, este que me guarde cuántos son, y después acá ejecutarlo. Y me tiene que dar el mismo resultado, la tengo que declarar, para eso tengo que ejecutarlo de arriba. Me va a dar el mismo resultado, pero lo resolví todo en una sola selección. Más difícil de ver, pero más práctico, menos código. En el de arriba, más fácil de leer, pero mucho más código, ¿sí? Bueno, ustedes deciden cuál les gusta más, básicamente. Pero bueno, ahí estamos trabajando con variables. Se declaran, como la mayoría de los lenguajes, con un nombre y un tipo, y luego se usan, por ejemplo, la asignación de esta manera, ¿sí? Y yo acá le puedo hacer a nivel programación lo que ustedes ya conocen, todo lo que ustedes ya conocen, un while podría ser, o un if. Vamos a hacer un if como para mostrar. Vamos a preguntarnos si cuántos XLS es mayor a 15, entonces vamos a hacer un print, que no es un select, sino es otra cosa. Es un print, va a mostrar acá como a modo de log, vamos a mostrar más de 15 planillas. Si no, print pocas planillas. Ese él sabemos que no lo va a ejecutar nunca porque sabemos que son 21. ¿Bien? Pero si ejecuto esto ahora, me falta el seteo de esto para que tenga un dato. Me tiene que decir más de 15 planillas, ¿no? Como resultado. No me acuerdo si este muestra los prints. Si no los muestra, bueno, ahí está, ¿no? Más de 15 planillas. Es como el log, como el print que hace esto. Eso ya es programación, porque ahí puedo hacer, si ocurre eso, hacer, no sé, un insert, por darles un ejemplo, o un delete, lo que yo quiera. Se está haciendo una decisión simple.
Y para probar que también puede mostrar pocas planillas, ¿cómo hago para que esta variable tenga 10, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer para que tenga el valor 10? ¿Qué se les ocurre? En lugar de tener 21, que es lo que me trae, que tenga el número 10. Ahí Hugo puso algo, pero no entiendo bien qué es. Claro, tengo que hacer set. Set es la palabra clave para asignar, ¿sí? ¿Cuántos XLS igual 10? ¿Sí? Así se asignan datos. Así o con select, como vimos también anteriormente. Esto ahora me tiene que decir pocas planillas, porque como tiene 10, da falso, ¿sí? Esto es algo que van a hacer a partir de ahora en Laboratorio 3, un poco de programación así muy sencilla, pero programar usando Transact SQL. Y no sale mucho más de hacer decisiones simples, asignaciones de variables o banderas, try y catch, que es algo que ya sé que conocen, el bloque try y catch, generar errores a partir de ciertas reglas de negocio. Por ejemplo, acá yo podría generar un error de que no acepta más planillas, por darles un ejemplo. Bueno, podría generar un error con una función de SQL en particular, ¿bien? Esas son las cosas que van a empezar a trabajar a partir de ahora. Para dejarlo a esto resuelto, entonces yo necesito el tamaño promedio, setearlo, todo lo demás lo borro porque no tiene que ver con la resolución, y ahora esta consulta de selección ya no necesito una subconsulta, sino hacer referencia a la variable. ¿Sí? Entonces ejecuto en conjunto estas tres, y me trae el resultado de una forma mucho más óptima porque la variable asigno el valor, esto se ejecutó una sola vez y después ya uso el valor de referencia para la otra consulta. ¿Ven? Bueno, entonces esto es lo que van a empezar a trabajar ustedes, variables, y las van a utilizar en el contexto de procedimientos almacenados, alguna que otra consulta de selección suelta como esta, y triggers, un tema que nos falta ver. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer el procedimiento almacenado que quedaba, probarlo para que vean cómo funciona, y el resto, bueno, ya corre por cuenta de ustedes. La consulta a resolver es esto, la número 4. Y bien. Entonces, yo ahora lo que necesito hacer es crear un procedimiento almacenado. Si les muestro acá rápidamente, un procedimiento almacenado tiene este esquema que lo deben conocer de Laboratorio 1, de Programación 1, ¿sí? Es el esquema general de cualquier programa o de cualquier función, que es tener eventualmente algunos parámetros de entrada, un elemento, una caja negra, que es la función o el programa que resuelve algo, y la salida, que la salida puede ser un valor escalar, puede ser el resultado de una selección, ¿sí? Juan pregunta secuencial. ¿Qué sería secuencial? No sé a qué. O si no es asincrónico, o sea, claro, no es asincrónico. Pues si trabajamos con hilos, si trabajas con hilos, se hace todo mucho más difícil el esquema. Pero no sé si te referís a eso. Si querés comentarlo con el micrófono, Juan, porque no hay problema, ¿eh? Si querés consultar a qué te referías. Era por el tipo de resolución.
A ver, Brian, vos ¿entendés la consulta? Yo por ahí ya estoy medio quemado hasta ahora y no entiendo. Menciona, no sé si una pregunta, pero, es un comentario. Ok. Que esto se ejecuta secuencialmente, o sea, o el orden es sí, es secuencial, necesita primero de los parámetros de entrada para después usar esos parámetros de entrada para procesarlos y generar una salida. Sí, es como comentario está bien, esto es secuencial, es en este orden. Yo lo que te mencionaba de cuando algo trabaja sincrónicamente, no sé si eso se ve en la carrera, en TCCI un poco sí. Vos no tenés control sobre qué cosa termina primero y qué cosa termina después. Entonces ahí esto se puede llegar a cambiar un poco el programa. Tenés que saber cuándo esperar a que termine un proceso, cuándo se pueden ejecutar a la vez varios, ¿sí? Eso hace que sea todo un poco más complejo, no es tan secuencial como se viene trabajando hasta ahora, que hasta ahora todo lo que hicieron, no estoy seguro en programación 3, pero en las otras materias fue secuencial, ¿sí? Pero no todo es secuencial. O sea, cuando ustedes trabajan o abren su celular y entran a, no sé, a Instagram y quieren refrescar ¿cómo se llama? El feed, eso se hace de forma asincrónica, porque si tiene que esperar a que le dé el resultado, el celular se les bloquea y ustedes no pueden hacer nada más. Si tiene que esperar a que dé el resultado completo para poder seguir trabajando. Así que es muy común que cuando hagan aplicaciones móviles o aplicaciones que tienen que ser bien performantes, trabajen con asincronicidad, ¿sí? Pero bueno, no es el momento ahora, no tiene que ver con esto, así que no seguimos hablando, pero si lo quieren investigar, está bueno que lo investiguen, ¿sí? El trabajo con funciones o con programas asincrónicos. Bien, el procedimiento almacenado acá sigue más o menos la misma idea de la vista. La idea es encapsular, en este caso, reglas de negocio, ¿bien? En una función, o mejor dicho, en un procedimiento que está en la base de datos. O sea, la información está en la base de datos, el algoritmo, por así decirlo, está en la base de datos. Eso es lo que se guarda. Bien, como es una función, ustedes ya saben lo que es eso, puede o no recibir parámetros y devolver, ¿sí? Esos valores de devolución puede ser o un valor escalar o un set de datos, puede traer un select completo, ¿bien? Para que la aplicación o lo que sea que está usando ese procedimiento almacenado tenga un valor de respuesta después de ejecutarlo. Por ejemplo, yo podría tener un procedimiento almacenado en el programa del Larabox para guardar un pago. Entonces, el procedimiento almacenado recibe la información necesaria para guardar el pago, validará lo que tenga que validar si hace falta, por ahí podríamos validar si recibe un pago que no haya pagado ese periodo antes, pues si no le estaría cobrando 2 veces. Podría validar eso el procedimiento almacenado y devolver un valor que sea guardé el pago, o puede devolver otro que diga no guardé el pago, falló, ¿sí? La ventaja de eso es que si yo tengo que aplicar todas esas reglas de negocio, de vuelta las aplico dentro del procedimiento almacenado y no en cada aplicación que necesita ejecutar eso. Entonces, si yo quiero almacenar un pago y chequear que, fíjense que almacenar un pago tiene un montón de reglas de negocio. Les muestro un poquito el DER y van a ver que almacenar un pago parece una pavada, pero no lo es, porque ¿qué cosas tendría el proceso registrar pago que chequear, por ejemplo? A ver, empiecen a tirar ideas de qué cosas como regla de negocio tendría que chequear o comprobar el agregar pago. Yo ya dije una, la pueden nombrar de vuelta, pero ¿qué más se les ocurre? Los distintos ID de pago. ¿Qué pasa con eso? Deberían ser diferentes. Bueno, sí, eso sabemos que lo hace solo la primary key, ¿bien? Al ser una primary key, eso solo lo hace, no lo tengo que, eso no sería una regla de negocio, es una restricción de base de datos que ya sabemos que existe. Lo mismo con el ID de suscripción, tiene que existir porque es una foreign key, la forma de pago, bueno, acá no tiene, sí tiene, tiene que existir porque es una foreign key. Eso
Ya está. Se hace solo. Pero ¿qué más? A ver. Bueno, no se les ocurre nada, está bien. Pero bueno, cuando se les ocurra, hagan un procedimiento almacenado que registre un pago y se van a dar cuenta que hay un montón de como reglas, ¿sí? Que el mismo procedimiento las puede solucionar y no las tienen que andar programando en JavaScript, en C#, en, no sé, en Kotlin, diferentes lenguajes para diferentes plataformas. Lo programan una sola vez en el procedimiento almacenado y listo, se aplica siempre, ¿sí? Pero bueno, cuando lo hagan se enterarán. Vamos a resolver este. Entonces, este procedimiento almacenado recibe un código de usuario y después hace una selección que trae el nombre de usuario, el nombre y extensión del archivo y los lista. ¿Sí? Genera un reporte a partir de un parámetro. ¿Bien? Entonces, yo lo que hago es crear un procedimiento, le voy a poner un nombre acorde. SP generalmente es como un prefijo, lo suelen usar todas las bases de datos de Store Procedure, le voy a poner SP-bajo archivos usuario, por ejemplo. Y acá le voy a decir que esto recibe un ID usuario como big-int, que creo que era el tipo tanto en archivos como en usuarios. Aunque sea más grande, si era int y le pongo big-int no pasa nada. Si era big-int y le pongo int, bueno, ahí sí, es un problema, ¿sí? Y acá, dentro de un begin y end, que sería como las llaves, ¿bien? Escribo lo que quiero que haga esto. Y lo que quiero que haga es traerme de usuarios el nombre de usuario, de archivos el nombre del archivo más la extensión. Voy a ponerle nombre de archivo a esto. Y, bueno, el from, obviamente, a usuarios, el join a archivos. Y a pedir que el ID del usuario coincida con el ID usuario del archivo, ¿bien? ¿Y qué me falta acá? Bueno, me debe faltar un go, por eso me está protestando todo con rojo. Ahí está. Y, bueno, y acá un where, obviamente, porque si le paso un parámetro es para algo, un where para que el archivo le pertenezca a este usuario. ¿Bien? Entonces, esto es algo que ya no puedo probar así como se hacía con la vista, porque esto requiere de un parámetro, ¿sí? Entonces, genero el procedimiento almacenado primero, lo creo, ya que está creado, ahora lo puedo ejecutar. Lo ejecuto con exec y el nombre del procedimiento almacenado, archivos usuario, creo que le había puesto, archivos usuario, ahí está. Y después le paso el parámetro. El parámetro, bueno, acá hay uno solo, así que no es difícil. Se pasan sin paréntesis y separados por coma, o sea, si tuviese 3 parámetros así, se lo podría pasar de esta manera, pero tengo que respetar el orden en que fueron recibidos, como cualquier función, ¿no? Tengo que respetar el orden en cómo fue recibido. Ahora, también puedo pasárselos así, y ahí ya no necesito respetar el orden, pero necesito respetar el nombre del parámetro tal cual. Si quiero acordarme del nombre del parámetro tal cual y pasarlo en cualquier orden, tengo esta manera. Si no quiero preocuparme por el nombre del parámetro, pero sí del orden de los parámetros, lo hago de esta otra. Ahí ejecuto y utiliza el 1, ¿ven? Para traer los archivos. Acá claramente me olvidé, para que esto quede bien, poner como un punto, ¿no? Literal entre el nombre del archivo y la extensión. Igual lo hice a propósito para que mostrarles cómo sería la modificación de un procedimiento. Bueno, la modificación de un procedimiento sería con alter y el procedimiento tiene que existir, obviamente, y acá yo lo que quiero es algo muy tonto, es agregarle un punto a esta concatenación. Para que quede como un archivo, ¿sí? Cambio el procedimiento almacenado, cambio ahora esto, y automáticamente se modificó y me muestra el nombre del archivo con el punto, ¿sí? Y si cambio obviamente el parámetro de usuario,
me va cambiando de quiénes son los archivos del reporte, ¿sí? Así que fíjense la diferencia. Entonces, el procedimiento almacenado sirve para poder hacer selecciones, probablemente a partir de un parámetro para que tenga sentido, si no usaría una vista, pero también para hacer inserciones, modificaciones, eliminaciones, lo que yo necesite. Lo que ponga acá se va a ejecutar, es como una función. La vista no, la vista me sirve para generar como un alias a una tabla, a la cual después le puedo hacer selección, joins, lo que necesite. En cualquier caso, si yo necesito después, por alguna razón, que no exista más en mi base de datos, hago un drop, le digo si es view o procedure, para borrar, y el nombre. ¿Sí? Por ejemplo, sp archivos, ¿cómo le puse? Archivos usuario. Hago el drop procedure, me lo borra, y cuando lo quiera ejecutar, me va a decir que no existe más. ¿Sí? Lo mismo se puede hacer con la vista. ¿Bien? Eso cuando uno ya no la quiere usar más, no la necesita más en la base de datos, bueno, la puede eliminar con drop. ¿Sí? La crean con create, la modifican con alter, la borran con drop. Y recomendación mía, recuerden, yo cierro esta pestaña y pasaba lo mismo que cuando crean una tabla o una restricción. No va a estar de vuelta fácil. Entonces, en general, esto lo guardan, ¿sí? Guardan las consultas de create de sus objetos, de sus tablas, de todo. Y si trabajan, por ejemplo, con un control de versiones, lo van metiendo en una carpeta para ir teniendo las distintas versiones de la base. Entonces yo acá le pondría, por ejemplo, le voy a poner ejemplo, vista ISP. Y entonces si lo quieren recrear, tienen un SQL donde tienen la creación de estos objetos. Si no, no lo van a tener. Van a tener el objeto, pero no van a tener cómo se creó. Igual los motores de base de datos hoy en día visualmente le hacen botón derecho, editar, y les recrea de vuelta el código, pero para evitar eso se pueden guardar como el histórico de los agregados y cambios que sufren los objetos, tablas, vistas, procedimientos. Bien. Entonces ahí tenemos un ejemplo de procedimientos almacenados. El apunte de procedimientos almacenados sigue un poco más, explica un poco, bueno, cómo se crea, cómo se ejecuta, cómo se crea y ejecuta cuando reciben parámetros, algo que vimos. Se explica un poco qué ventaja es, un poco lo que había dicho de vistas, se vuelve acá a mencionar. En este caso lo que se centraliza es la lógica de negocio en la base de datos y no en cada aplicación por separado, ¿sí? Es algo que les dije recién. Y acá hay una gráfica de cómo sería la aplicación, ¿no?, de una lógica SQL que está programada en las distintas aplicaciones, en distintos lenguajes. Si yo necesito aplicar una lógica como la de pagos que le había mencionado, lo tengo que programar en C#, lo tengo que programar en Java, en Android, que también puede ser en Java o en Kotlin, pero es para otra arquitectura distinta, para otra plataforma distinta, y cada lógica tiene que viajar a través de la base de datos para ejecutarse y esperar un valor devuelto, y esta lógica podría ir y venir varias veces hasta terminar el proceso. En cambio, cuando uso un procedimiento almacenado intermedio, tanto mis aplicaciones de escritorio, como Java, que podría ser web, como Android, que es mobile, le pasan los parámetros necesarios para ejecutar la lógica, ejecuta la lógica dentro de la base de datos. Si necesita información intermedia, ya está en la base de datos, así que la accede, y después devuelve el valor de retorno para que la aplicación muestre un mensaje o siga con otro proceso, lo que necesite. Esa es la ventaja, tener un intermedio centralizado que resuelve un proceso y después devuelve un valor de cómo quedó ese proceso, ¿sí? Y ese proceso puede ser un reporte, si quiero, también. Así que esas son como las ventajas de utilizar una o la otra. Ejemplo ya vimos, ¿bien? Así que ustedes, la idea es que esto les sirva, obviamente, para
hacer aplicaciones que hagan en programación 3, por ejemplo. Pero también para que sepan que pueden encontrarse, si empiezan a trabajar en una empresa, por ejemplo, que ya tiene una base de datos creada, pueden encontrarse con elementos como vistas y procedimientos almacenados que les sirven para resolver cosas, reportes o acciones, ¿sí? No todo tiene que estar hecho o programado en la aplicación. También puede haber resoluciones que están hechas en la base de datos. Y ni hablar cuando veamos la semana que viene triggers, que ya van a ver, porque la resolución está, pero de una forma distinta al procedimiento almacenado que vimos. Porque el trigger tiene como una vuelta de tuerca más, porque se va a ejecutar solo, como su nombre lo indica, ¿sí? Así que practiquen, porque la semana que viene vamos a arrancar con trigger, ¿sí? Y si no practicaron lo de vistas y procedimientos almacenados, les va a costar entender cómo funciona un trigger, ¿sí? La parte de trigger es el nivel de dificultad, me parece que es tan complicado como subconsultas, por ejemplo. Tiene varias cosas a tener en cuenta. ¿Bien? Y otra cosa que van a repasar, ¿sí? Para el parcial y para el final, que no está habilitado, pero lo voy a habilitar ahora, es el de transacciones, el tema de transacciones. Va a haber un video y un apunte para que vean. No de todas las bases de datos son candidatas a utilizar transacciones, pero algunas sí, en algunos casos puntuales, entonces tienen que conocer conceptualmente cuándo las utilizarían y cómo utilizarlas, ¿sí? Para eso ya hay un video que explica el tema y un apunte que también lo explica, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No creo, porque estaban bastante callados, así que Ángel, ¿qué era lo que ya van nos a tener habías... preguntas. Yo tengo algo. Sí, Los que nos pediste que busquemos que no te contestamos transacciones. nadie. No, era un procedimiento almacenado y yo les había preguntado qué reglas del negocio se les ocurre que hay en el proceso del pago, en este ya bastante simulado ejemplo de cómo se generaría un pago en este sistema, ¿sí? No me acuerdo si eso era como una actividad del TP, tal vez sí. Si no, seguro lo vamos a poner como actividad del trigger, así que en algún momento, si lo quieren hacer, son sugeridas las actividades, lo van a tener. A ver, estoy viendo. No, no está como actividad de este TP, pero seguro va a estar en el de triggers, ¿sí? Porque es como un candidato para trigger, tal vez, lo de cargar el pago. Bien, en el TP que les vamos a subir, también va a estar linkeado en el campus virtual, tienen un par de consultas de procedimiento almacenado para crear y probar, y después va a haber de triggers también para que hagan. Bueno, vamos, si no hay más preguntas. Recuerden revisar sus exámenes, si les parece que hay algo que revisar. Digo, en cuestión de la nota. Si no aprobaron, me imagino que van a revisar porque tienen que aprender de los errores para el recuperatorio, ¿bien? Y bueno, nos vemos el otro lunes, ¿sí? Bueno, hasta luego. Bueno, Perfecto. nos vemos. Muchas Dale, nos gracias. vemos, Ángel. Chao, Gracias, profe. nos Hasta vemos. luego. Gracias. Luego. Chao.